Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra. Con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Nos extiende sus misericordias cada mañana, dice la palabra, que son nuevas, podemos descansar en Dios. Si es tan amable, vamos a estar en pie. Si no tiene algún impedimento, si nos puede acompañar en pie. Nos va a tomar más de un par de minutos leer un versículo y hacer una oración. Juan capítulo 9, versículo 1. Leemos la palabra del Señor y dice así: Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Vamos a orar. Te damos la gloria, Señor. Te damos las gracias por esta oportunidad que tenemos el día de hoy, Padre, de poder estar en este lugar, Señor. Hay gente que quizás está en el hospital, hay gente que quizás, Padre, está en una cárcel, hay personas que quizás ya hoy no amanecieron vivos y pues no pueden experimentar lo que nosotros estamos experimentando en este momento, este gozo, esta alegría de poder escuchar un mensaje bíblico, de poder adorar. Te ruego, Señor, que me ayudes a dar este sermón y que ayudes a mis hermanos también a poder prestar atención los minutos que dure para que seamos edificados, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Nuestro tema el día de hoy, hermanos, se titula Jesús y el ciego de nacimiento. Estamos en un estudio del Evangelio de Juan y el día de hoy es nuestro sermón número 21. Y hoy, hermanos, les voy a pedir su especial atención porque vamos a tratar de lograr una hazaña con la ayuda de Dios, y es la de ver todo el capítulo en un solo sermón. Entonces, estén atentos porque quizás voy a ir un poco rápido, pero tratando al mismo tiempo de ser claro y que podamos ser edificados por medio de este sermón. Esta es una de las tantas sanidades, hermanos, que Jesús hizo en el Evangelio de Juan. Y hay dos cosas que quiero repetir y no las dejaré de repetir hasta que acabemos el Evangelio de Juan. Y es la primera, que estos milagros en el Evangelio de Juan todos tenían el propósito de revelar que Jesús era el Hijo de Dios. Esa es la primera cosa que tenemos que tener claro. Todos los milagros en el Evangelio de Juan que Jesús hizo tenían el propósito de revelar que era el Hijo de Dios. La segunda cosa que tenemos que tener claro es que cada vez que en el Evangelio de Juan vemos este título para Jesús, Hijo de Dios, quiere decir que Cristo es Dios. Amén. Que la deidad del Padre es la misma deidad del Hijo, que los atributos del Padre están sobre el Hijo también. En Juan, esta es la doctrina principal, que nos quede claro, ese es el propósito de Juan, que nos quede claro a todos que Cristo es Dios y que no hay salvación fuera de esta doctrina. Este milagro, hermanos, es algo sobrenatural y divino por varias razones. En primer lugar, este ciego, hermanos, no recuperó la visión, porque uno recupera algo que tenía y pierde, pero él nunca la había tenido, él nació ciego. Entonces, es un milagro impresionante que una persona que haya nacido completamente ciego vea. O sea, es increíble, es algo que no das crédito, ¿no? A cuando yo creo tú eres amigo o vecino o conocedor de alguien que recibe un milagro de este tipo y sucede, tú no lo puedes creer. Ya vamos a ver que de hecho esa fue la reacción de los conocidos de este hombre. También, hermanos, este hombre no fue viendo poco a poco,
sino que en cuanto se lavó, recuperó su visión de una forma inmediata. No fue un tratamiento médico tampoco, sino que fue un milagro que Cristo hizo. Entonces, esas son las cosas que debemos de tener en mente mientras avanzamos analizando este pasaje. Vamos a leer del 1 al 5, hermanos. Y lo primero que vamos a ver aquí es el propósito en nacer ciego. O sea, había un propósito en que este hombre naciera ciego. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. La primera frase de esta porción dice, al pasar Jesús. Si usted se recuerda lo último que vimos en el sermón pasado, Jesús se fue caminando tranquilamente en medio de un grupo de personas que lo querían apedrear, que lo querían matar. Y es en este contexto que Jesús, que Jesús está caminando por una parte del templo, por alguna parte aledaña al templo, y mira a este ciego de nacimiento. ¿Ok? El ciego no se acerca a Jesús, sino que Jesús viene al ciego y Jesús lo mira al ciego. Era costumbre en estos tiempos, hermano, de parte de las personas enfermas y desvalidas que no podían trabajar, ponerse en algunas partes del templo para pedir limosna. Porque, de hecho, en el caso de los ciegos no había otra forma de sostén para ellos que prácticamente volverse mendigos. Dependían de la misericordia de la gente. Sin embargo, hermanos, este ciego está a punto de recibir algo mejor que la misericordia de la gente. Está a punto de recibir la misericordia de Cristo. Porque definitivamente, hermanos, la misericordia de Dios es mejor, ¿no?, que la misericordia de los hombres. David lo dijo en su momento, ¿no? Pero este encuentro, hermanos, entre este ciego y Jesús genera un dilema en los discípulos de Cristo que vienen con él y le hacen una pregunta. Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Están un poco contrariados y quieren saber qué pasó con este hombre, porque había una doctrina popular, una doctrina judía popular en este tiempo, que decía o enseñaba que todo sufrimiento físico de una persona era el resultado directo de un pecado personal. Entonces, ellos están preguntando, como de una forma curiosa, si usted quiere, un tanto morbosa también, como queriendo saber quién pecó y quizás hasta cuál fue el pecado. ¿Okay? Nosotros hemos aprendido, hermano, que todas las enfermedades son producto del pecado en general, pero no toda enfermedad es producto de un pecado específico. Le doy un ejemplo. Si hay una mujer que es promiscua y vive una vida sexual desenfrenada y debido a eso adquiere una enfermedad venérea, hay una enfermedad que se llama gonorrea, que cuando esta mujer se embaraza y da luz y el bebé pasa por la cavidad vaginal para nacer, generalmente se contagia con esta enfermedad y entonces el niño nace con problemas de ceguera. ¿Okay? Entonces, si un niño naciera bajo esas circunstancias, sabemos que sí hubo un pecado específico para que este niño naciera con una enfermedad específica. Pero también es cierto que una madre completamente moral y una buena mujer puede tener un hijo que nazca ciego. ¿Okay? Entonces nosotros no debemos de tener la postura de los discípulos, comenzar a investigar quién pecó. ¿Por qué? Porque entendemos que aunque todas las enfermedades del mundo son producto en general de la caída y del pecado en general, no todas las enfermedades son producto de un pecado específico. ¿Okay? Por ejemplo, una mujer que es fumadora, que es drogadicta, que es alcohólica, que es depresiva,
Todas esas circunstancias pueden generar una enfermedad en sus hijos, pero no estamos hablando de maldiciones generacionales ni de nada místico, estamos hablando meramente de consecuencias genéticas, biológicas, médicas e inclusive sociales, porque ese es el ambiente en el que esta mujer se desarrolla y entonces ese mismo ambiente va a afectar a sus hijos. Jesús le responde su curiosidad a sus discípulos y les dice: no es que éste pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. En otras palabras, lo que Jesús está diciendo es que cuando este niño, hermanos, cuando este hombre, ahora es un hombre, ¿no? Pero cuando esta persona era un niño, cuando fue engendrado en el vientre de su madre, Dios deliberadamente provocó que tuviera un problema en la vista. O sea, a la hora de la formación, Dios provocó que él tuviera un problema tal que cuando él iba a nacer completamente ciego. ¿Okay? Pero los discípulos tienen una curiosidad morbosa: ¿quién pecó? Y muchas veces, hermanos, lamentablemente esto a veces se da también en las iglesias. ¿Okay? Cuando a alguien, hermano, le pasa algo malo, a veces nosotros en nuestro legalismo, porque todos llevamos un legalista adentro escondido, que siempre quiere ver los pecados de los demás y magnificarlos, y cuando ve sus pecados propios los minimiza. Entonces siempre tendemos, ¿qué habrá hecho para que le estén pasando tales cosas? Pero a la luz de ese entendimiento, entonces todos deberíamos de estar enfermos todos los días, porque la Biblia dice claramente que no hay hombre que no peque. Y si alguien dice que no peca, es un mentiroso. Entonces, si ese criterio de que en cuanto a alguien le pasa algo malo es producto de un pecado específico, todos estaríamos enfermos todos los días, porque todos pecamos todos los días, en diferente grado o en diferente cosa. Pero no deberíamos de tener en sí ese espíritu de juicio inmediatamente cuando alguien peca. ¿Se acuerda de los disque amigos de Job que vinieron y comenzaron a hurgarle por todos lados, a buscarle qué era lo que él había hecho, cuando en realidad él no había hecho nada, sino que el Señor había decidido probar a Job? Y le hurgaron, hermano, por todos lados y no le encontraron nada. Y no fue sino hasta que el Señor se enojó con ellos y les tuvo que poner un alto. En Job 42:7 está. Dice que el Señor se enoja con ellos porque no venía en sí de parte de un pecado de Job, sino que era una situación que Dios había permitido. En una ocasión en Siloé, en Jerusalén, hubo un accidente. Se cayó una torre. ¿Okay? Y cuando esa torre se cayó, lamentablemente 18 hombres murieron. Esa historia usted la puede ver en Lucas, está en Lucas 13:4. Entonces, cuando estos 18 hombres murieron porque una torre les cayó encima, como había esta tradición de que alguien hacía algo malo para que le pasara algo malo, la gente se empezó a preguntar, ¿qué habrán hecho esta gente? Pero Jesús le responde: no se equivoquen. Estos hombres, estos 18 muertos por esta torre que les cayó encima, no son más culpables que todo el resto de habitantes de Jerusalén. En otras palabras, lo que Jesús les está diciendo es: a cualquiera le puede pasar un accidente en cualquier momento, independientemente de si está haciendo algo malo o si no está haciendo algo malo. Entonces, este ciego, el propósito de que naciera así era para que un día, cuando él abriera sus ojos, él pudiera entonces darle la gloria a Dios y también darle la gloria a Cristo. Ese fue el propósito de este hombre en nacer ciego. Actualmente, hermanos, cuando un niño nace, hay personas que lamentablemente cuando el niño nace enfermo, dicen: fue el diablo. Inmediatamente, no, fue el diablo el que hizo que este niño naciera enfermo. Pero realmente la Biblia dice en Éxodo 4:11, dice el Señor: ¿quién hizo al mudo? ¿Quién hizo al sordo? ¿Quién hizo al ciego? ¿Acaso no soy yo que hizo esas cosas? Entonces el mensaje aquí, hermano, un mensaje dentro del mensaje, sería que no importa cómo nazca un niño, siempre debemos entender que Dios lo permitió y que dentro de sus planes soberanos y perfectos nosotros debemos amar, proteger y luchar hasta el final por el bienestar y la salud de ese bebé. Amén. Me es necesario, dice Cristo, hacer las obras de mi Padre. Prácticamente para eso había nacido ciego este hombre, para que un día Cristo lo sanara. Y al final en el verso 5 dice: porque mientras que estoy en el mundo,
luz soy del mundo. Y esto habla del privilegio que tuvieron aquellas personas que personalmente Jesús les hizo el milagro. O sea, Jesús no está diciendo, yo soy la luz del mundo solo mientras estoy en la tierra, me voy y dejo de ser la luz del mundo. No, Él sigue siendo la luz del mundo. Pero cuando estuvo físicamente en la tierra haciendo esos milagros, brilló de una forma especial porque estaba cara a cara con las personas que necesitaban que por medio de las obras que Cristo iba a hacer, iban a creer también estas personas. Y ahora vemos el poder de Cristo. Vamos a leer el versos 6 y 7. El poder de Cristo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. No había más que esperar, se acabó la discusión con los discípulos, ya les dejó claro, no es que este pecó ni sus padres han pecado, sino para que se manifiesten las obras de Dios, es que este nació ciego, no hay más que esperar el día que estaba marcado en el calendario de Dios desde la eternidad, para que este hombre que había nacido ciego ahora viera, había llegado y no había más preámbulos que hacer. Inmediatamente Jesús escupe en tierra, hace lodo y le ponen los ojos y lo manda a lavarse, hermanos, al estanque de Siloé. En los primeros siglos de la iglesia, algunos padres de la iglesia dijeron, basados en Génesis 2:7, porque en Génesis 2:7 dice que el Señor hizo barro y de este barro formó un hombre, formó a Adán. Y los padres de la iglesia decían alegóricamente que es como si Cristo prácticamente está diciendo al hacer barro y ponerle en los ojos que le está haciendo un par de ojos nuevos. Es una alegoría y no podemos decir así es, pero espiritualmente es verdad, porque el mismo poder del Padre para crear a Adán en el huerto de Edén en Génesis es el mismo poder del Hijo para crear, para formar, para hacer también las cosas. Fue, se lavó y regresó viendo. El ciego obedeció a la palabra de Cristo. Y el que obedece a Cristo siempre será bendecido, hermanos. Siempre. Obedecer a Cristo, lo que Él nos manda, hermano, en su palabra, lo que Él nos manda en la Escritura, siempre seremos bendecidos por esa obediencia a Cristo. Cuando dice que Él regresa al lugar donde Él fue sanado, pero Jesús ya no está en ese lugar. Él solamente regresó al lugar, pero Jesús se ha ido. Y entonces la gente que lo ve reacciona. Veamos la reacción de la gente del verso 8 al 12. Vamos a ir un poco rápido, pero tratando de agarrar la esencia de cada parte. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este aquel que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no lo sé. Jesús sale de escena en este versículo 7, el último de la parte anterior, y desaparece completamente de escena hasta el final. En el verso 35 vuelve Jesús a entrar en escena. Pero mientras tanto, todos estos versículos hasta el 34, lo que vemos aquí es la reacción incrédula de las personas. Unos decían, este es. Otros decían, se parece. No estaban seguros. O sea, había sido tan impactante el milagro que daban más crédito a estar confundiendo la identidad de la persona, a creer en el calibre de la sanidad que él había recibido. Le preguntan, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Note que dice que eran vecinos, o sea, eran personas que lo conocían, podríamos decir bastante bien. No tan bien quizás como sus padres o como su familia más allegada del ciego, pero uno conoce a sus vecinos. No daban crédito. ¿Cómo te fueron abiertos los ojos? Una vez porque el hombre les tiene que decir, yo soy. No me están confundiendo, yo soy. Yo soy el que estaba ciego, el que me dedicaba a mendigar. Y entonces le preguntan, ¿cómo es que se te fueron abiertos los ojos? Y él les cuenta la historia. Aquel hombre que se llama Jesús, él había oído ya de Jesús.
no lo había visto nunca, hasta este punto no lo ha visto todavía, pero había oído y les explica el proceso de sanidad y el proceso fue bien fácil y fue gratis y fue poderoso. Y entonces ellos preguntan por Jesús, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Él? Verso 13 al 16, los fariseos ahora hacen una interrogación del ciego. Pasamos de la interrogación de gente cualquiera, a la cual no le debía explicaciones el ciego, pero ahora pasamos a la interrogación de las autoridades, de las personas que se supone deberían de dar una explicación teológica a esto que ha sucedido. Los fariseos se interrogan al ciego, verso 13 al 16. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. En esta parte lo que vemos es la santa inquisición de los fariseos, comenzando a llamar personas a investigar porque no dan crédito a lo que ha sucedido. Como religiosos tenían la obligación prácticamente de explicar qué era lo que estaba pasando, porque este hombre ahora estaba viendo. Y hay un problema aquí. El primer lugar es que Jesús hizo esto en día de reposo. Había hecho lodo. Una tradición rabínica extrabíblica de los tiempos de Jesús prohibía que las personas hicieran lodo en el día de reposo. No estaba en la Escritura, pero en el siglo I los judíos se habían llenado de reglas que no eran bíblicas y habían hecho prácticamente de un día que se debería de consagrar para adorar a Dios y para leer la Escritura y para hacer el bien, lo habían convertido en un yugo, en una pesada carga que hipócritamente hasta ellos fingían llevar, pero que en realidad no era cierto. Le vuelven a preguntar cómo ha recibido la vista y les vuelve a dar la misma versión que él les ha dado a sus vecinos. Y la conclusión rápida de estos hombres es, no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Porque estaba prohibido en el día de reposo hacer lodo, porque estaba prohibido en el día de reposo hacer una sanidad que no era de vida o muerte, como aprendimos en el capítulo 5 con el paralítico y que ya hablamos bastante de eso. Que todas las sanidades que no eran de vida o muerte no era necesario hacerlas ese día, sino que se podían hacer otro día de la semana. Con simplemente esperar 24 horas se podía hacer el domingo o el lunes o el martes. Así que, como el caso de este ciego no era un caso de vida o muerte, entonces comienzan a perseguir a Jesús. Estos incidentes en el Evangelio de Juan revelan siempre cómo la religión judía, hermano, estaba tan empeñada por observar pequeñas cosas del sábado, pero se olvidaba de lo más importante, de la misericordia, del amor al prójimo. Usaban el sábado no para darle gloria a Dios, usaban el sábado para glorificarse a sí mismos. ¿Sí? La gente religiosa, la gente legalista siempre va a querer jactarse de hasta cuánto ellos guardan la ley de Dios. Y cuando lo hacen ya no le están dando gloria a Dios, se están dando gloria a sí mismos. Yo conozco gente que guarda el sábado y digo, ¿qué necesidad tienen de que todos los viernes digan Shabbat Shalom en Facebook? ¿Por qué no lo guardan en silencio? Cállense la boca. ¿Sí? Pero los religiosos, los que sienten que con sus obras están agradando a Dios más que los demás, quieren que los demás también se lo reconozcan. Y ya no están entonces glorificando a Dios, sino glorificándose ellos. Y lo que concluyen es, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Se divide el partido de los fariseos. Unos inmediatamente dicen, este hombre es un pecador porque no guarda el sábado, pero hay un pequeño grupo entre ellos que dice, espérate, ok, pero ¿cómo puede entonces un hombre pecador hacer estas señales? Y surge una pequeña disensión, dice ahí en el último verso, había disensión entre ellos. Porque es que el milagro era muy grande, no era cualquier cosa. Y uno de ellos comienzan el tapete teológico a moverse, les decía, a decir, oye, ¿no será este el verdadero Mesías? Pero en general reaccionan con incredulidad. Veamos la incredulidad entonces que no tiene cura de los fariseos.
la incredulidad sin cura de estos religiosos. Verso 17 al 24. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego, mire, siguen sin creerlo, y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo al que vosotros decís que nació ciego? ¿El que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. O quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene. Preguntadle a él hablará por sí mismo. Y la nota aclaratoria de Juan es: esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. La frase al principio se podría leer mejor así: ¿qué dices tú de ese hombre que según tú te abrió los ojos? Esa es la forma como mejor se podría leer, porque dice que ellos no creían que él había sido ciego. Querían como escuchar entonces: nosotros no creemos que realmente él te abrió los ojos, pero ¿qué dices tú? Y el hombre viene y dice que es un profeta, y un profeta era un enviado de Dios. Ellos tenían claro que cuando este hombre reconoce que quien lo ha sanado, aquel hombre a quien llaman Jesús, él lo reconoce como un profeta, está diciendo: este es un enviado de Dios. Y esta era una pelea que ya Jesús viene teniendo con los fariseos desde el capítulo 5, donde él les está diciendo: el Padre me envió, yo vine a hacer las obras del Padre. Y ellos le dicen: no, tú demonio tienes, a ti no te pudo haber enviado el Padre. Era indiscutible que Jesús había hecho un gran milagro. El milagro estaba parado frente a ellos, el ciego así, mirándolos. Ellos tratando de negar que Cristo era de Dios y que Cristo tenía poder para hacer las obras de Dios, y el ciego mirándolos cara a cara. Pero ni esta sanidad impresionante, hermano, pudo ablandar el corazón endurecido e incrédulo de estas personas religiosas. Llamaron a sus padres. Los vecinos pueden estar equivocados por la identidad del ciego, pero los padres no creo que estén equivocados. Esa es la conclusión a la que llega esta gente. Y les hacen 3 preguntas. La primera: ¿es este vuestro hijo? Y los padres parados frente a él. Imagínense, por dentro yo creo el corazón de los padres brincando de gozo. Porque esta madre había criado a este niño desde bebé y lo tuvo que guiar de la mano siempre porque era ciego. Y la segunda pregunta es: ¿nació ciego? Y la tercera: ¿cómo pues ve ahora? Pero los padres tienen sentimientos encontrados, porque aunque el gozo es grande por dentro, sin embargo tienen que contestar con mucha cautela cada una de estas preguntas, porque un paso en falso les puede costar la expulsión de la sinagoga. Y los padres responden: claro que sí. Número 1, este es nuestro hijo. Él es. Nosotros lo conocemos perfectamente, conocemos hasta los lunares que tiene donde le tapa la ropa. ¿Nació ciego? Sí, nos consta, nació ciego. Batallamos con él años de esfuerzo, de trabajo. ¿Cómo ve ahora? No lo sabemos. Es probable que tienen un poco de entendimiento cómo ve, pero dice que tienen miedo de ser expulsados de la sinagoga, porque en este contexto el ser expulsados de una sinagoga era algo muy temido por un israelita. Era prácticamente la extinción de la vida social y religiosa del país. Haga usted de cuenta que tú perteneces a una comunidad, no sabes vivir fuera de esa comunidad y esa comunidad te excomulga, te expulsa. Mucha gente cae en profunda depresión. Por ejemplo, hay sectas que hacen eso, como los Testigos de Jehová. En el judaísmo también, cuando en el judaísmo un hijo de un judío ortodoxo o los hijos de un judío ortodoxo se convierten a Cristo, para ellos está muerto. De hecho, le hacen simbólicamente un funeral, a ese grado, hermanos. Entonces, imagínate, hay personas para las que creer en Cristo es prácticamente renunciar a todo, inclusive inmediatamente a la familia y cosas así, para poder tomar tu cruz y seguir
al Señor. Era visto también como una maldición la excomunión. Prácticamente si estabas fuera del pueblo de Israel, entonces no eras el que podías tener comunión con el único Dios verdadero. Quedabas fuera de los patriarcas, fuera de las promesas. Era algo temido, era algo terrible. Y en este momento, cuando les toca a los padres y ponen en una balanza entre o decimos que sabemos que Jesús los sanó, o decimos que no sabemos para que no nos excomulguen, les gana un poco el miedo y dicen no lo sabemos, porque están prefiriendo no ser excomulgados, tienen un poco de temor. Le dicen al ciego, da gloria a Dios. Nosotros sabemos, fíjese cómo habla la gente que a veces habla a la ligera. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Implícitamente le están diciendo, sí, da gloria a Dios, pero no des gloria a Cristo. No le des la gloria a Él, porque ese hombre es pecador. Pero la doctrina en Juan enseña claramente que el que no tiene al Hijo no tiene al Padre. Y que el que aborrece al Hijo, al Padre también aborrece. Entonces es imposible dividir nuestra adoración y nuestro darle gloria entre, no podemos escoger entre glorificar al Padre, glorificar al Hijo, porque tenemos que glorificar por fuerza a ambas personas, aunque son un solo Dios. Este dicho era mentira, porque Jesús ya les había dicho en el sermón pasado, Juan 8:46, ¿quién de ustedes me puede redarguir de pecado? No era un pecador, ellos no pudieron redarguirlo de pecado, pero qué fácil es hablar mal de alguien cuando no está presente, ¿eh? Es fácil hablar mal de alguien cuando no está presente. Y eso es lo que están haciendo. Jesús no está presente y dicen, es un pecador, hombre. Nosotros sabemos, lo conocemos bien que es pecador, cuando no le habían podido en realidad probar a Jesús que era un pecador en Juan 8:46. Y entonces pasan de la incredulidad a la necedad, comienzan a negar lo obvio, lo lógico, lo real, lo que está parado frente a ellos. Y ahora vamos a ver entonces la necedad de los fariseos del verso 25 al 30. Ya ve que vamos bien rápido, pero esperando que agarremos la sustancia de todo este capítulo que vamos a ver hoy. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Estas preguntas ya son necias. Escuche, él les respondió, yo creo que si le podemos poner un acento sería, ya os lo he dicho. Y no habéis querido oír, porque ¿por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y le dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Él dice, bueno, ustedes dicen que es pecador, a mí no me consta, yo eso no lo sé, yo no puedo afirmar eso, pero una cosa puedo afirmar, yo antes de encontrarme con este hombre era ciego. Y el día que este hombre me tocó, me puso las manos encima y me dio una instrucción y yo obedecí, yo desde ese momento veo, yo estoy seguro que veo. Y eso es lo que tengo claro. Lo ven aferrado, él no va a soltar lo que él ha dicho, porque él ha dicho la verdad. No tiene por qué cambiar su versión. Cuando, por ejemplo, una persona lo está interrogando a la policía y está mintiendo, le hacen muchas veces la misma interrogación, porque por lo general el que está mintiendo acaba contradiciéndose. Pero este hombre está diciendo la verdad y no importa cuántas veces le pregunten, siempre la versión será la misma. Ese hombre que se llama Jesús me puso barro en los ojos, me envió a lavarme al estanque de Siloé y cuando me lavé inmediatamente el agua, al lavar el lodo, recuperé la visión. Dicen estos hombres, nosotros somos discípulos de Moisés y lo que están implicando es nosotros somos discípulos de Moisés. Tú, pobre, ciego, mendigo, si quieres ser discípulo de él, está bien. Nosotros sabemos que a Moisés Dios le ha hablado, pero de este no sabemos ni siquiera de dónde sea. Y él les contesta, el ex ciego, mejor dicho,
Pues esto es lo maravilloso, que Él me abrió los ojos y que ustedes no sepan de dónde sea. Ellos tenían que saber que venía de Dios. Ellos tenían que saber que venía de Dios, pero ellos en su necedad, porque su corazón está empecinado a no creer en Cristo, a no atribuirle las obras de Cristo al Padre, niegan que su origen es divino, cuando tenían claro que su origen era divino. Y proceden entonces a expulsarlo. Verso 31 al 34, la expulsión del ciego, lo que temían los padres de él. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Escuche esto, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. El que habla al principio, en el primer verso, en el 31, es el ciego. Y ahora este ciego, hermanos, que por lógica no sabía ni leer, porque yo no creo que haya existido el código Braille en aquel entonces, no creo. Ahora este ciego que no sabía ni leer se convierte en un teólogo y comienza a darles una clase de teología 101 a estos religiosos que se supone que eran los expertos y los que debían de tener una respuesta para este milagro. Y la reacción de ellos fue de furia porque ellos eran los orgullosos que creían saberlo todo y ahora este ciego se está haciendo su maestro. Y es muy sabio, utiliza algo que se llama en retórica un silogismo y los va llevando de una cosa a otra. Les dice, ok, número 1, sabemos que Dios no oye a los pecadores. Número 2, pero sabemos que este hombre me sanó, porque yo estoy seguro que me sanó. Por lo tanto, Dios oye a este hombre y por lo tanto no es un pecador. Y contradijo lo que ellos estaban afirmando acerca de Cristo, acerca de decir que él era un pecador. Este hombre está hablando por inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién adquiere tanta sabiduría si no ha leído nunca? Y le responden, ¿tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros? Aquí viene el ataque, como se dice en debate ad hominem, en el debate a la persona. Es decir, no podemos contra tus argumentos. Ahora vamos a decir que estás feo, que eres gordo, que estás horrible, que no sé qué. Esa es la burla. Siempre cuando en un debate dos personas comienzan a dialogar y la parte que comienza a perder no sabe perder, comienza a atacar entonces a la persona. Ya no al argumento, sino a la persona. Nosotros sabemos que tú has nacido en pecado. ¿Había nacido en pecado? Cristo dijo que no. Cristo les había dicho a sus discípulos que no, sino que para que las obras del Padre se manifestasen en él, es que este hombre había nacido ciego. Claro, ahora, en pecado original todos nacemos, pero eso es otra cosa. Pero ellos lo que tienen en mente es un pecado específico por el cual él ha nacido ciego. La evidencia era irrefutable, debían haber creído, pero realmente, hermanos, la gente por más evidencia que tenga y por más cosas sobrenaturales que pueda ver, a menos que el Espíritu Santo abra sus ojos espirituales para poder ver la salvación en Cristo, no creerá, no creerá. Y ahora entonces vamos a ver cómo el Señor procede a darle más que visión física, sino que también le da una visión espiritual a este hombre. Y este es el clímax realmente del sermón, porque este era el propósito. No en sí la sanidad física de los ojos, sino la salvación de su alma. Verso 35 al 38. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es Señor para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoro. Wow. Yo creo que esta parte ni predicación necesita, ¿no? Porque es todo el poder de Dios. Usted sabía, hermano, que a veces nos impresionamos con milagros, ¿no? En la Biblia, con cosas como, wow, el paralítico de Betesda se levantó y caminó.
o este ciego que vio. Pero ¿sabe dónde hay más poder? En la transformación de un corazón. Ahí hay más poder. En la transformación de un corazón de alguien que antes odiaba a Dios y ahora ama a Dios. De alguien que antes amaba al mundo y ahora cada vez que el mundo lo ensucia dice, me ensució el mundo, aborrezco eso porque yo quiero vivir para mi Dios, servir a Dios, hacer su voluntad. Y vea, hermano, que Jesús vuelve a tomar la iniciativa porque es Jesús el que oye que le han expulsado del templo. El ciego de nacimiento es la primera persona que registra el Nuevo Testamento en haber sido expulsado de la sinagoga por amor a Cristo. Sus padres temieron y se detuvieron a la hora de contestar las preguntas y fueron cautelosos, pero el ciego no teme. El ciego es más con sarcasmo, les dice, ¿acaso ustedes quieren ser sus discípulos? No tiene el más mínimo temor a que lo echen fuera de la sinagoga. Y cuando Cristo lo encuentra, está sin sinagoga prácticamente, excomulgado, expulsado, bajo maldición según. No. Porque los hombres no pueden maldecir lo que Dios ha bendecido. Si tú tienes la gracia de Dios y la gracia de Dios está contigo, hay mucha gente que a veces me escribe y me dice, pastor, ore por mí porque soy un cristiano que amo a Dios y me están haciendo brujería. Yo digo, no, hermano, ¿cómo crees que te van a estar haciendo brujería? A menos que no seas hijo de Dios. Pero ¿quién puede tocar a los hijos de Dios? Este hombre, el pueblo creía que al excomulgarlo lo habían puesto en depresión y que ahora estaba bajo maldición. No, este pasaje nos deja ver que el corazón de este ciego, hermanos, está palpitando, listo para decir sí, creo. Como aquella persona que viene y escucha un mensaje evangelístico, si usted quiere, o cualquier mensaje de la palabra de Dios, y está ahí y dice, por favor, cállense, alguien ore por mí, yo quiero entregar mi vida a Cristo. Así estaba el corazón de este hombre ya. Aquí lo vemos, mire, porque el Señor le dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vuelve a tomar la iniciativa a Cristo. Porque la salvación es del Señor. El ciego no lo buscó para recibir vista física, fue Cristo que lo buscó y se la dio. Y ahora Cristo está a punto de darle visión espiritual y es Cristo una vez más el que lo vuelve a buscar. Y escuche la respuesta, esta respuesta del ciego, hermano, es increíble porque él dice, ¿quién es, Señor? ¿Para qué? Para que crea en Él. Su corazón está listo. No dijo, pues para ver si me convencen, para ver qué me dice ahora, para ver qué sigo oyendo, sino yo estoy listo ya, mi corazón está listo, díganme quién es, yo voy a creer en Él. Y el Señor, de la misma forma que le contestó a la samaritana, porque a la samaritana cuando le dijo a Jesús, sabemos que va a venir el Mesías y cuando Él venga, Él nos va a revelar todas estas cosas. Y Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Y lo mismo le dice a este hombre. Le dijo el Señor, yo soy. Y mire la reacción. Dice que creyó en el Señor y le adoró. Le adoró. Para esto nació, para este día nació ciego. Para el día en que el Señor le iba a devolver la visión espiritual. Y esta visión espiritual en la Biblia, hermanos, siempre se usa como metáfora la ceguera para las personas que no pueden ver el evangelio, que no pueden ver la luz de Cristo en la cruz. Porque nota, hermano, que mucha gente puede oír el mismo sermón. De hecho, el día de hoy pudiera ser que vinieron dos personas completamente nuevos aquí y ambos vinieron ciegos espiritualmente cuando entraron, pero alguno de ellos quizás la venda les quitada. Y eso es recibir visión espiritual para poder ver la salvación del Señor. Por ejemplo, este es un sermón que definitivamente llama al corazón de cada persona a venir a creer en Cristo, a adorar a Cristo, a servir a Cristo. Pero el que esté ciego espiritual y que está oyendo este sermón, hermano, no va a entregar su vida a Cristo hoy. A menos que ¿qué? Que el Señor rompa esa ceguera en su vida. Por eso yo le aseguro que después de este sermón va a haber personas aquí que hoy aquí están sentados aquí y no son cristianos y se van a ir con su ceguera, como si nada. Se van a ir a su casa, se van a ir. Esta semana va a ser una semana igual de trabajo. Van a volver a su rutina, a su vida normal, porque están ciegos. Porque no les ha resplandecido el evangelio. Y por último, verso 39 al 41,
vamos a ver esta ceguera espiritual de la que estamos hablando, y que es la ceguera de los fariseos. Verso 39. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Dice el Señor: he venido para juicio a este mundo. Sabemos que Él vino a salvar, ¿verdad? Él dijo: he venido a salvar lo que se había perdido. Hay mucha gente cuando hay una parte que dice que Cristo dice: yo no vine a condenar sino a salvar, mucha gente dice: ahí está, nadie me puede decir nada. No vino a condenar porque ya todo el mundo está condenado sin Él, por eso. Pero Él vino para juicio de todos aquellos que lo rechacen hasta el final, que se aferren a su necedad, a su incredulidad como estos fariseos. O sea, Cristo vino con amor y misericordia a traer salvación, pero el que rechace el evangelio con unas evidencias tan grandes como estas, lo que recibirá será juicio. Para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Es un poco complicado este pasaje. ¿Quiénes son los que no ven, vean? Son aquellos que abrirán su corazón al evangelio. ¿Ok? Que igual tienen ceguera espiritual, pero que abrirán su corazón y creerán y serán salvos. Pero también para que los que ven sean cegados. Y estos que ven son aquellos que dicen: yo no necesito el evangelio. Sí, muy bonito y todo, wow, casi lloro. Pero no, yo no necesito eso. Yo no estoy listo para eso. Eso de ser cristiano, ir a la iglesia, servir a Dios, yo no estoy listo. ¿Sabe qué? Ellos creen que ven y rechazan a Cristo, y por eso son cegados. ¿Acaso somos también nosotros ciegos?, dicen los fariseos, porque creen que su percepción espiritual es muy buena, pero están ciegos porque están rechazando a la luz del mundo. Creen que ven, pero no están viendo. Si fuerais ciegos, les dice el Señor, no tendrían pecado, mas ahora, como decís, vemos, vuestro pecado permanece. Esto es un juego de palabras difíciles, pero más o menos las tenemos que entender, que Jesús está diciendo: si ustedes reconocieran su ceguera espiritual, yo los sanaría. Pero ustedes tendrían que reconocerla. Porque aquí vemos la soberanía de Dios, la responsabilidad del hombre. ¿Verdad? Ustedes dicen: pastor, pero los que se van a ir ciegos el día de hoy, que vinieron ciegos y van a salir ciegos de aquí, es porque Dios no ha sido justo. Porque Cristo tomó la iniciativa. ¿Y por qué no toma la iniciativa de también quitar la venda espiritual de sus ojos para que vean? Porque también hay una responsabilidad humana. Cuando tú endureces tu corazón contra el mensaje, tú eres netamente responsable por endurecer tu corazón. Ninguna persona inocente irá al infierno y dirá: Señor, estoy aquí porque nací ciego espiritualmente, morí ciego espiritualmente y tú nunca me sanaste de esa ceguera. ¿Oíste el mensaje? Sí, tú endureciste entonces tu corazón contra el mensaje y contra el evangelio. Serás completamente responsable. Y para concluir, hermanos, este relato de la curación de este ciego ilustra entonces el proceso de la salvación. Los pecadores perdidos, ciegos por el pecado, no pueden encontrar a Cristo. Es Cristo quien encuentra al pecador. Es el Señor el que nos puede dar a nosotros, hermano, vida eterna, alcanzarnos. Pero ¿sabe qué? Siempre vemos a este ciego obedeciendo a Cristo. O sea, hay una responsabilidad también. Porque ¿qué pasó cuando Cristo, hermano, hizo el lodo, se lo puso en los ojos y le dijo: vete a lavar al estanque de Siloé? El ciego hubiera dicho: no voy. No hubiera sido sanado. Responsabilidad humana también. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Y qué hubiera sido si cuando Jesús le dijo: yo soy, él hubiera dicho: pues mucho gusto, adiós? No hubiera sido salvo. O sea, hay una soberanía, Dios es soberano, pero el hombre es responsable. Tú eres responsable de oír el mensaje y de responder al mensaje de salvación. Y si hoy endureces tu corazón contra el mensaje, entonces eres 100% culpable de recibir el juicio para el que vino Cristo. Vamos a orar. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.